Buenos días, mi nombre es Ricardo Sirio Reyes, soy estudiante en el área de Ciencias de la Tierra en el CICESE. Mi proyecto de tesis es modelación numérica del sistema geotérmico del volcán El Chichón en Chiapas. El proyecto está ayudado en parte por el CIMIGEO. El CIMIGEO me apoyó a realizar una estancia en el Lawrence Berkeley National Laboratory en la ciudad de Berkeley, California. Fue muy importante esta estancia porque el laboratorio fue el que desarrolló el software que estoy utilizando para la modelación numérica. Por lo tanto, esta estancia fue muy útil para aprender un poco más del software, relacionarme con las personas que trabajan con dicho software y que además algunas personas desarrollaron dicho software. Aunado a esto, esta estancia me ayudó para conocer más aspectos de la modelación numérica, mediciones geoquímicas, exploración geotérmica y más cosas relacionadas con el área. TOF no cuenta con una interfaz gráfica, por lo cual puede llegar a ser complicado su uso, pero en esta presentación se intentará explicar de manera más sencilla posible el cómo realizar una simulación utilizando este software. Lo principal es generar un modelo de lo que se busca simular. En este ejemplo se realizará una simulación 2D de una malla de 200 metros en el eje X y 100 metros en el eje Y, con bloques de 10 metros por 10 metros, además de una inyección de flujo a alta temperatura y con una fracción de CO2. Para generar una malla se cuenta con varias herramientas, como lo pueden ser los software de paga como WinGrider o Petrasim. El Lawrence Berkeley National Laboratory cuenta con una opción gratuita en su página web, donde podemos realizar la malla deseada. Como se puede ver, es una interfaz relativamente sencilla y permite crear mallas de distintas características y funciones. En este ejemplo utilizaremos una malla cartesiana XYZ. Utilizaremos un ángulo del eje Y y el eje horizontal de 90 grados, con las dimensiones antes mencionadas. Para dejar esto más claro, en la siguiente imagen podemos apreciar el llenado del formulario para generar la malla. Como paso final seleccionamos Generate and Save Mesh, a lo que inmediatamente descargaremos el archivo Mesh. TOF tiene la ventaja de poder ser ayudado por scripts de Python, los cuales pueden ser generados en base a las necesidades del usuario. En este ejemplo usaremos uno desarrollado por mi asesor de tesis, el Dr. Lloyd Pfeffer. Este script permite visualizar la malla generando un archivo .btk que puede ser leído por diferentes software como Paraview, que es un software gratuito. Para la función de este script se requiere una malla que se desee visualizar y una malla que no haya sido editada. Para el ejemplo que se realizará, ambas mallas pueden ser idénticas, ya que no se ha hecho ningún cambio en la malla que se desea visualizar. Para la función de este script se requiere una malla que se desee visualizar y una malla regular que no haya sido editada. Para el ejemplo que se realizará, ambas mallas pueden ser idénticas, ya que no se ha realizado un cambio de la malla que se desee visualizar. Como resultado, obtenemos entre varios archivos generados un archivo BTK llamado file, el cual puede ser visualizado en Paraview. En esta imagen se puede apreciar cómo se visualiza nuestra malla en Paraview. Para el ejemplo de esta presentación se utilizará una ecuación de estado del software que se considera el CO2. Es necesario abrir el archivo Mesh, copiar su contenido y pegar este en el archivo de entrada que se muestra en las imágenes. Para realizar una simulación con TOF se necesitan realizar una inicialización, la cual consta de 3 pasos, donde tenemos que equilibrar la presión y la temperatura de nuestro sistema a simular. Los pasos para esto es equilibrar la presión, equilibrar la temperatura y equilibrar nuevamente la presión. Para iniciar una simulación se requiere de ciertos archivos, los cuales son el archivo ejecutable TOF2, un archivo de entrada y en caso de ser necesario un archivo de datos complementario al ejecutable. Para el ejemplo de esta presentación se utilizará una ecuación de estado del software que considera el CO2. Es necesario abrir el archivo Mesh, copiar su contenido y pegar este en el archivo de entrada como se muestran las imágenes. Para realizar la simulación con TOF2 se necesita realizar una inicialización, la cual consta de 3 pasos donde tenemos que equilibrar la presión y temperatura de nuestro sistema a simular. Los pasos para esto son equilibrar la presión, equilibrar la temperatura y equilibrar nuevamente la presión. Primera etapa. Para esta etapa necesitamos trabajar con una permeabilidad alta, un tiempo considerablemente alto expresado en segundos y seleccionar las ecuaciones que se resolverán en el apartado multi.
Además de esto, es necesario que los bloques que son bloques superiores sean bloques con un volumen infinito. Además de las imágenes mostradas, es buena idea apoyarse en el manual de TOF para conocer más acerca de estas funciones y cómo modificarlas. Para ejecutar el TOF se necesita abrir el Command Prompt de nuestro ordenador, hacer que éste trabaje en la carpeta sobre la cual se está trabajando y escribir el comando echo 2h-b21 flow in flow out. Al terminar de correr la simulación, esto generará varios archivos como el flow out que contiene los resultados de la simulación. Aunado a esto tenemos otros archivos. Por el momento el de interés es el nombrado como save, que guarda información simplificada del resultado de la simulación que será útil más adelante. Para poder visualizar la simulación utilizaremos un script de Python creado por el Dr. Loic Pfeffer, que nos permitirá graficar los resultados obtenidos, nombrado como flowout.python. Aquí se presenta el resultado de esta simulación en forma gráfica, donde se puede ver la presión. Se puede apreciar cómo los bloques inferiores tienen una mayor presión generada por la presión ejercida por los bloques superiores. La segunda etapa requiere de generar un gradiente térmico haciendo que los bloques inferiores tengan una temperatura fija. Para fijar una temperatura utilizaremos el archivo save. Buscaremos los bloques inferiores y se les cambiará la temperatura a 100 grados centígrados. Además de borrar la sección que menciona el tiempo de la simulación. Otro factor a considerar es la parte final del archivo, ya que esta debe ser eliminada. Después de ser eliminada, es recomendable hacer un espacio en el renglón donde aparecen las cruces. Esto último se muestra en la imagen como un punto. Acabando con esto, tomaremos el archivo save y será renombrado con el nombre incon, sustituyendo el archivo antiguo. Dentro del archivo flow-in se cambiará la ecuación a realizar. Se utilizará una permeabilidad más baja y los bloques inferiores a los que se les cambió la temperatura se les asignará un volumen infinito. Posterior a esto, repetiremos los pasos anteriores y visualizaremos los resultados. Como vemos, se genera un gradiente de temperatura acorde a las ingresadas al código y un perfil con una distribución uniforme. Por último, para esta tercera etapa realizaremos de nuevo una simulación de presión como a la del paso 1, considerando los mismos factores de ecuaciones a resolver y permeabilidad. Además de renombrar el archivo save como incon como se mostró en el paso 2. Esto nos brindará ya una malla lista para realizar simulaciones. Para la simulación se necesita cambiar la permeabilidad acorde a lo que se quiere simular. En este caso, para la permeabilidad se utilizará potencia menos 14 y utilizaremos las ecuaciones a resolver de la segunda etapa de inicialización. También es necesario cambiar el tiempo que durará la simulación, en este caso simularemos un año. Es necesario cambiar el time step máximo acorde al tiempo total de la simulación. Ahora es necesario agregar una nueva función al código, la función llamada gener. En esta función se mencionan los bloques que servirán de inyección. En este caso serán utilizados dos bloques centrales inferiores para inyectar. Es importante asegurarse que el volumen de estos sea finito. En caso de no serlo, será necesario cambiarlo. El apartado gener necesita saber la tasa de inyección, en el caso de agua como litros por segundo y en el caso de CO2 como kilogramos por segundo. Además, es necesario especificar la temperatura de este fluido expresada como kilojoules sobre segundos. Para este ejemplo se inyectarán 4 litros sobre segundo de agua aproximadamente a 250 grados centígrados y 0.2 kilogramos por segundo de CO2 a aproximadamente 250 grados centígrados. Como en los pasos anteriores, se realizará la simulación y se visualiza en Paraview la simulación obteniendo las siguientes imágenes. Como pudimos ver, estos son los pasos para realizar una simulación en TOF2 basándonos en la ecuación de estado que considera CO2. Así como en este caso, se pueden realizar diferentes simulaciones utilizando diferentes ecuaciones de estado o distintos softwares relacionados a TOF. Quisiera agradecer tanto a mi asesor, el Dr. Loic Pfeffer, por brindarme la oportunidad de realizar esta tesis y brindarme la oportunidad de trabajar con el CIMIGEO. A la vez quiero agradecer al CIMIGEO por el apoyo que se me brindó para realizar mi estancia en Estados Unidos, en California, y por brindarme la oportunidad de conocer muchas cosas, tanto como personas, metodologías, tener muchas experiencias nuevas gracias a ellos.